A largo plazo, desde mi punto de vista, deberían estar absolutamente contraindicados. De hecho, la mayor ventaja de la dexametasona frente a la prednisona es que el tratamiento está ya delimitado en el tiempo. 40 miligramos por 4 días, 3 ciclos y ya está. Y lo acabas. No cabe la posibilidad de ir manteniendo los corticoides mucho tiempo porque al bajar un poco la dosis de corticoides bajan un poco las plaquetas que luego vuelven a subir, pero tú ya le has mantenido tras 2 o 3 semanas la misma dosis, con lo que eso se va prolongando. Esto es un trabajo que se publicó hace ya bastantes años, no es en pacientes con PTI, es en pacientes con artritis reumatoide, y es la supervivencia libre de efectos secundarios adversos severos en función de la dosis de corticoides que llevan los pacientes. Y podéis ver como con dosis diarias de 10-15 miligramos, a los 2 años la mitad de los pacientes han presentado al menos un efecto adverso severo. Por lo tanto, podremos tener en mente como nuestra dosis máxima tolerable de prednisona esos 10 miligramos al día. Y todo lo que sea más de eso debería hacernos plantear una segunda opción, otro tratamiento adicional. El rituximab. De todos los posibles fármacos que se pueden usar en PTI, solo voy a comentaros el rituximab porque es, yo creo, el que más se ha estado moviendo. Pero realmente lo que diga de él es aplicable a prácticamente la mayor parte de los fármacos. Lo primero es que no hay datos clínicos, no hay ensayos clínicos convincentes sobre rituximab. Yo creo que en concreto el rituximab, la única enfermedad que le falta por hacer estudios específicos es la PTI. Todos los linfomas, diversas enfermedades autoinmunes. ¿No? Pero la realidad es que en PTI lo que tenemos son datos generalmente retrospectivos y algún pequeño estudio prospectivo, sin brazo control. Este es un trabajo súper importante que yo solo lo he visto presentado en forma de abstract en el pasado Congreso Americano. Parten de 300 pacientes y de esos 300 pacientes responden lo que es la cifra mágica en la PTI, que es alrededor del 50%. Pero de esos que responden, seleccionan a los mejores, es decir, a los que mantienen la respuesta durante un año, que ya nos vamos a caer más o menos al 38%, tanto en adultos como en niños. Y en esos pacientes hacen un landmark análisis, es decir, paciente que ha respondido, que ha mantenido la respuesta un año, vale, pues a partir de ese momento vamos a ver qué pasa con esos pacientes. Y lo que pasa con esos pacientes es que van perdiendo la respuesta, de forma que a los 5 años solo el 20% de los adultos tienen una respuesta mantenida después de rituximab. Por lo tanto, la efectividad del fármaco no es ni mucho menos elevada y los efectos secundarios que puede presentar no es que sean horribles, pero los vamos viendo y luego los discutiremos un poquito más en detalle. Y desde hace un par de años, un poco más, disponemos de los análogos de la trombopoyetina. Digamos que el romiplastin fue el primero de los análogos en salir al mercado, seguido del trombopag, y los dos han sido el fruto de más de 15 años de investigación, que tuvo sus problemas iniciales, y yo creo que algunos conoceréis los datos iniciales de los primeros análogos de la trombopoyetina, con los problemas cardiovasculares y los problemas de anticuerpos contra trombopoyetina endógena que empeoraban la situación. La realidad es que estos dos fármacos han resultado pasar todos los ensayos clínicos y ser de una máxima seguridad. Pero antes de meterlos en lo que sería nuestro arsenal terapéutico, yo creo que tenemos que hacernos unas cuantas preguntas. Desde luego, eficacia. Nos preguntaremos por eficacia y esto es lo que voy a discutir en los próximos minutos. Eficacia inicial, pero también eficacia con mayor seguimiento, un poco a más largo plazo. Los efectos secundarios es la eterna balanza en cualquier decisión clínica, eficacia versus efectos secundarios. Y una vez que tengamos esto, habrá que ver qué impacto tiene en la calidad de vida de los pacientes, cómo de importantes son para reducir otros tratamientos y no tener que hacer uso de una multitud de fármacos en el tratamiento de los pacientes y, a poder ser, si tenemos algún dato de mortalidad. Ya os avanzo que vamos a tener respuesta prácticamente para todos estos ítems. En cuanto a la eficacia inicial, no me voy a entretener demasiado, es el paper de registro del fármaco, 2 estudios, en pacientes esplenectomizados y no esplenectomizados, resistentes a corticoides y controlado con placebo. Una respuesta alrededor del 80%, un poco superior, la mayor parte de ella mantenida, en comparación con una respuesta ocasional,
con placebo, como tampoco era de esperar en este caso. Claramente superior, unas P's altamente significativas. Y aquí lo veis en forma gráfica en cuanto a las plaquetas. Esta línea de puntos es la línea de puntos de 50.000 plaquetas, que es la que se requería en el ensayo clínico para hablar de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50 en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de colinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos